a poner un caso sencillo. No tiene patología, es un control de una paciente normal. 8.500 de glóbulos blancos, segmentados, siempre te reportan. Estamos diciendo 80%. Del valor absoluto, ¿cuánto les ha salido? 6.800. Ok. Linfocitos. Le sale, digamos, 15%. ¿Cuánto es el absoluto? 1.275. Ok. El resto puede ser basófilos, eosinófilos. ¿Y qué más falta aquí? ¿Cómo se divide? ¿Ven? Entonces digamos 1%, 1%, esto no varía. Ya en un hemograma normal te pueden reportar así, esto te pueden reportar 2% y 1%. Muy raro, ¿no? Basófilos, eosinófilos y segmentados. ¿Ven? Así te reporta un hemograma. Siempre te reportan el porcentual. Yo tengo que saber los valores absolutos y porcentuales, ¿ya? ¿Cuánto es el valor porcentual del segmentado normal? Del segmentado, ¿cuánto es? De 40 a 60%. Muy bien. De 40 a 60%. Los linfocitos. 20 a 40% o 30%, dependiendo de la literatura, ¿ya? Y esto, el resto, ¿cuánto pueden ser los basófilos, muchachos? Eso igual es importante. 0 a 1%. ¿Y los eosinófilos? Ya, 1 a 3, ¿ya? Es lo normal. ¿Y monocitos? Igual, a ver, de 0 a 1%, ¿ya? Ahora, vemos las plaquetas. Les reportan plaquetas. Algunos laboratorios cuando pides hemograma solo te dan esto, hematocrito y hemoglobina. ¿Ven? Pero un hemograma completo siempre va con recuento de plaquetas, por si acaso. Plaquetas. En este caso estamos diciendo que lo normal es de 150.000 a 450.000. ¿Ya? 150.000 a 450.000. Ok, entonces repasamos. Keila, ¿cuándo digo que es neutropenia leve? Neutropenia leve. Hemos dicho lo normal se va a clasificar leve, moderada, severa. ¿Cuánto es lo leve? Lo normal, ¿cuánto es lo normal de neutrófilos segmentados? ¿Cuánto es lo normal? Les he dicho, nosotros valoramos que sea más de 2000, listo, damos pase quirúrgico, ¿no? Entonces, neutropenia, ¿cuándo es leve? Les he dicho, menos de 500, ya puedes manejar 1800, yo les estoy dando de 1500 a 1000, ¿ya? Moderado, de 1000 a 500. Severo, menos de 500. Y menos de 100, ¿qué se llama? Agranulocitosis. Agranulocitosis. Hasta ahí. Ahora sí, Keila. Si yo te digo mi paciente tiene neutrófilos de 800, ¿qué tipo de neutropenia tiene? Sería una neutropenia moderada. Moderada, ¿no ven? Ya. ¿Está entendido, muchachos? Quiero que entiendan, ya piensen por ustedes, por favor. ¿Cómo se maneja el internado así? Ya. Hasta ahí está claro, ¿lo ven? Está claro cuando digo trombocitopenia, está claro cuando yo digo anemia. Otra vez vamos a poner los valores aquí. Hematocrito, hemoglobina normal.
Hemos dicho, en mujeres, ¿cuánto hemos dicho? Hematocrito, en mujeres hemos dicho de 44 a 57. En varones hemos dicho de 45 a 58. Hemoglobina. Muy bien. De 14 a 18. ¿Ven? Ya. ¿Y en mujeres? A 16 puntos. Podemos decir igual de 14 o 13. Ya vamos a tomar en cuenta de 14 a 16 o 17. Ya igual. Yo estoy manejando los valores que yo manejo como hematóloga, ¿ya? Los valores que yo digo, ok, esto es anemia aquí en la altura. Entonces, incluso para los varones, tomo en cuenta el 15, el 15, el 18. Esto va a siempre variar de médico a médico, ¿ya? Pero como hematóloga, les estoy dando esos valores, ¿ya? Yo me rijo, yo me baso en esos valores, ¿ya? Entonces, ¿cuándo digo un paciente que tiene anemia leve? Hemoglobina menos A, igual se dividen, a ver, en anemia leve, moderada y severa. ¿Cuándo digo anemia severa? Muy bien, severa es menor a 7 o menor a 8 con datos de descompensación hemodinámica. Eso es severa, ¿ve? Anemia severa. Ok, hasta ahí tiene que estar claro con sus pacientes. Paciente que llegue a emergencias, ustedes lo van a ver. Ustedes van a ser los primeros en ver al paciente. Después va a estar viendo el residente y después el médico de planta. Ustedes son los ojos, ¿entienden? Entonces, anemia leve, moderada y severa. Ya, severa menos a 7 y o 8 con descompensación hemodinámica. ¿Cuáles son? Hipotensión, taquicardia, ¿no ven? Ok, entonces ya sabemos cuándo es anemia severa. Ya hemos hablado de neutropenia severa y granulocitosis, ojo. Ya hemos hablado de trombocitopenia. ¿Cuándo es trombocitopenia severa? Menor a 30.000. ¿Está entendido eso? Bien entendido, ¿no ves? Ya, con estas cosas, con esta información ahora, vamos a pasar a leucemia. ¿Ya? ¿Qué es la leucemia? ¿Qué han leído en su trabajo? Los que me han mandado su trabajo. ¿Cómo es? La leucemia es una proliferación clonal que va a suceder a nivel de la médula ósea. Muy bien. Es la proliferación clonal de ¿qué? De células inmaduras que tienen que estar en más del 20% en sangre periférica o médula ósea. Ok, ¿dónde es la fábrica de la sangre? Hemos dicho médula ósea. ¿Dónde más? ¿Cuáles son los órganos hematopoyéticos? Vasos, hígado, ganglios, ¿qué más? Huesos, ¿ven? Ya, hasta ahí, chicos, hasta ahí. Todo eso tiene que estar bien claro, está claro, ¿ven? Entonces, leucemia aguda, hoy vamos a hablar de leucemia aguda, es la proliferación clonal de células inmaduras, muchachos. No estamos hablando de crónica, ¿ya? Proliferación clonal de células inmaduras, más conocidos como blastos, ¿ya? Blastos. Ahora. Ahí. No voy a hacerlo molecular, pero sí quiero que me entiendan, porque esto es muy molecular. Entonces
Voy a intentar hacerlo lo más entendible posible para que puedan entender. Ya, hasta ahí aprendan bien los valores del hemograma, porque después con esto es jugar bien bonito. Si ustedes dominan esto, dominan todo lo que es la parte de prácticas en lecciones. Ya. Ya. Entonces, vamos a hablar de la leucemia mieloide aguda. Para eso necesito que piensen y entiendan antes. Voy a hacer un dibujito. Habíamos dicho, yo voy a dibujar aquí un hueso, ¿ya? Es un hueso. Ya, bien, así. La médula ósea, para su mejor entendimiento, habíamos dicho que tiene nichos. ¿No ves? Un nicho hematopoyético, granulocíticos, megacariocitos, para que entendamos un poco. ¿Ya? Voy a hacerlo para que sea más entendido, ¿ya? Todo lo que estoy dibujando aquí son nichos, ¿ya? Son nichos. Vamos a hablar de los nichos de glóbulos blancos, vamos a hablar de los nichos de los megacariocitos y vamos a hablar de los glóbulos rojos, ¿ya? Y ahí por ahí estaba, ¿no? ¿Se acuerdan del orificio, nutricio y demás? Todo de anatomía, ¿no? Ok, más o menos es así. Ya habíamos dicho que dentro de la hematopoiesis hay células nodrizas encargadas, aquí igual están los osteoblastos, que son las encargadas de alguna manera transportar y mediante las moléculas de histocompatibilidad transportar todas las vitaminas y nutrientes esenciales para las células madre, las stem cells. ¿Ven? ¿Cuándo pasa la mutación? Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la leucemia aguda? Edad. ¿Qué presentación es en la LMA? Niño. Mayor a 65. LMA. Mayor a 65. Mayores a 65. 65 años. En la LLA. Niños menores de 9 meses. C2 así. Menores de 5 años, ¿no? Pero hay otra clasificación que te dice AYA, ¿no? Que son los adultos AYA, y otra clasificación que te dice estándar pediátrico. O sea, son muchas clasificaciones. Pero vamos a ir que la LLA es más presente en niños, ¿ya? Puede presentarse hasta en menores de 10 años. No hay problema si han leído eso, está bien. No es que está mal. Lo que quiero que se entienda es que la LLA de frecuencia se manifiesta en niños. ¿Ya? También se presenta en adultos, pero cuando se presenta en adultos es de muy mal pronóstico también, ¿ya? En personas, en niños de 5 años se habla de cura. Cuando nosotros damos el tratamiento, un 90%, 95% de los niños entran en remisión completa, ¿ya? Muy diferente a los pacientes con LMA. LMA mayores de 65 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo en LMA? Exposición alta a radiación. Muy bien. Radiaciones. ¿Qué más?
cómo habíamos dicho, la desnutrición puede activar el oncogen y la mutación específica en una stem cell, ¿no? Entonces, desnutrición. Estamos hablando como factores de riesgo para las leucemias agudas, ¿ya? Exposicional, benceno. ¿Qué más? ¿Perdón? Síndrome de Down, muy bien, trisomía 21. Más presente en la LMA tipo 7, ¿ya? M7. ¿Qué más? Que sean varones. Que sean varones es para el LLA, ¿ya? Hay factores de riesgo. Ok, entonces, ¿qué factores de riesgo más? Sustancias cancerígenas. Todo lo que provoque cáncer, todo lo que sea tóxicos, el consumo de cosas guardadas, ya me refiero a conservantes, todo lo que sea químico, las tinturas de cabello, es decir, la persona que está trabajando en un salón de belleza sin guantes, la piel es el tejido que más absorbe, por si acaso, todos los tóxicos. Por eso cuando estamos, ¿no?, en el smoke, igual tiene sustancias tóxicas, pueden llegar a causar cambios dentro de la genética nuestra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no?, con todas las sustancias tóxicas. Hablo primero de la radiación, malnutrición, la exposición al benceno, síndrome de Down, que estén expuestos al constante estrés, ¿ya? Estrés, depresión, ansiedad, todas esas cosas son factores de riesgo chiquitos que se van sumando y llegan a provocar la mutación en el gen. Los que sí se han visto más en común son el benceno, la radiación, ya más que todo el benceno. Dentro del benceno están todos los químicos que les he dicho, ¿no? Van a buscar incluso leer cómo están compuestos los tintes de cabello, las tinturas de, ¿qué se llama? Los tatuajes baratos usan un cierto tipo de pintura que llega a profundizar la piel, porque la piel, ¿cuántos tipos de tejido tiene la piel? ¿Cuántas capas? 6 capas, ¿no? 6 capas. Imagínense, tienen que atravesar cada una de esas capas la tintura, y es peor mientras más barata, más estímulo externo tóxico tiene para el cuerpo. No les estoy diciendo que todo aquel que tenga tatuaje va a tener leucemia, no, muchachos, no me malinterpreten. Todo aquel que use pinturas, cosas tóxicas que tengan benceno, pueden llegar a provocar este tipo de enfermedades, ¿ya? ¿Cuál es la clínica y por qué se produce? Entonces, para esto se necesita entender la fisiopatología. Basta tener una mutación en una clona del stem cell, en este caso de los glóbulos blancos vamos a hablar, hablando de la LMA y de la LLA, vamos a hablar solo de estos. Basta tener que una clona, un stem cell, diga, ok, se manifieste el oncogen, empiece la mutación, porque hay varios tipos de mutación. Hay riesgos de pronóstico genético favorable y desfavorable e intermedio. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es más molecular. Entonces, lo que yo quiero que se queden con esto para su vida médica es que basta que se active el oncogen, haya y se presente la mutación, digamos, FLT3 o RUNX N1T1, basta que se muestren estas mutaciones y esta célula, que es así redondita, ya no va a ser así redondita. El núcleo que tiene que, ¿se acuerdan que les mostraba y les decía en el glóbulo blanco? Mientras más inmaduro, el núcleo es más grande, ¿no ve? Más inmaduro. Pero cuando ya llega a madurar, cuando ya llega a ser segmentado, llega a ser basófilo como tal, el núcleo ya es chiquito, ¿se acuerdan? ¿No? Les decía, mientras más madura la célula, el núcleo se hace más chiquito, ¿no ve? La célula, esto todo es de color azul, ¿ya? Entonces, esta forma, ¿no? Esta es la stem cell. Cuando hay una mutación, esta célula cambia su forma en el núcleo y el citoplasma. Su núcleo se hace más aberrante, se hace más grande y deforme. ¿Qué es lo que provoca esto? Como hay mutación a nivel genético, las proteínas que tienen que sintetizar el núcleo
núcleo, ya no van a llegar a madurar. Tienen la orden de proliferar, tienen la orden de nunca morir y nunca entrar en apoptosis. Por tanto, esta célula va a empezar a proliferar. Y al proliferar va a ir a atacar a los glóbulos blancos. Por tanto, va a haber la invasión del nicho de glóbulos blancos y rojos. Si yo invado los glóbulos rojos, ¿qué voy a provocar? Anemia. Entonces yo voy a tener hemoglobina baja, ¿no? Anemia. Esto va a seguir proliferando porque estos blastos no quedan ahí. Ellos quieren agarrarse todo el espacio de la médula ósea. Entonces háganme cuenta que son como zombies, que así les explico a mis pacientes. Son como zombies que van a ir proliferando, proliferando y van a ir a infiltrar, van a ir a atacar, por decirlo así, van a ir a ocupar los nichos de los megacariocitos. Y si van a ocupar a los megacariocitos, ¿qué voy a provocar? Los megacariocitos, ¿de quiénes son precursores? Megacariocitos, ¿de quiénes son precursores? Muy bien, de las plaquetas. Entonces, ¿qué voy a tener? Cuando tengo trombocitopenia severa, ¿qué voy a tener? Sangrado, pues chicos, voy a tener petequias, equimosis, gingivorragia. De ahí viene la clínica. Por eso les digo, si no entienden todo lo que es normal, trombocitopenia severa, ¿no? Se va a llegar a provocar, el paciente ha llegado con 150.000, se ha activado la mutación y ha empezado la proliferación en su médula ósea. Le he hecho un control de aquí a 2 semanas, tiene 80.000 de plaquetas. Le hago un control de aquí a 3 días, tiene 30.000 de plaquetas. Ya empiezo a ver petequias, empiezo a ver equimosis, empiezo a ver bulas, empiezo a ver gingivorragia, empiezo a ver, ¿qué más puedo tener? Sangrado transvaginal, puedo tener hemorragia digestiva, no secundaria a úlcera gástrica. Estoy diciendo cuadros estos. ¿Está entendido? ¿Está entendido, no ve? Entonces, es la proliferación clonal, porque esta célula se le ha ocurrido, ¿no? Se ha estimulado y ha dicho, ok, ya me he cansado de ser normal, ahora me muto. Y existe la mutación, está ahí el FLT3 que es de mal pronóstico, empieza la mutación y empieza, esta célula dice, ok, nosotros nos vamos a proliferar, no vamos a morir, entonces no entran en apoptosis, no apoptosis. ¿Y qué más? No nos vamos a diferenciar, vamos a ser inmaduros como tal. Por eso las células todo el tiempo son grandes, son monstruosas. Estas células no cumplen su función. Al no cumplir su función, chicos, al no llegar a madurar, al no llegar a ser segmentados, ¿qué voy a tener? Si ya voy a empezar igual a invadir todo lo que es los glóbulos blancos, ¿qué va a pasar con los glóbulos blancos? Van a disminuir. Si disminuyen, la cantidad de neutrófilos va a bajar. Entonces, ¿a qué voy a estar yo sometida? A infecciones, chicos. Ok, entonces, la clínica de la anemia, de la leucemia se caracteriza por 3 síndromes. Síndrome anémico, ¿ve? Síndrome anémico. Síndrome, ¿qué síndrome hemos dicho de las plaquetas? Hemorrágico. Hemorrágico. Y el último que hemos dicho ahorita, infeccioso o tóxico infeccioso. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí? Quiero que entiendan, no que memoricen. Esto es entendiendo. Si lo han leído, están captando de maravilla. Si no lo han leído, pues ya no puedo hacer nada. ¿Ya? ¿Está entendido, verdad? Ok, entonces, hasta aquí ya hemos visto que estas células son malas, no quieren proliferar, y peor, no quieren madurar. Estas no maduran. Estas lo que quieren hacer es vivir de los demás. Son malditas, por eso les digo que son como zombies, ¿no? Chupan, o sea, para que me entiendan, chupan la sangre, chupan los beneficios, las vitaminas de los demás nichos y se empiezan a proliferar entre ellas, se proliferan, no entran en apoptosis, no cumplen su función, proliferan a todo nivel. Si estamos hablando de que esto pase en médula ósea, también puede llegar a pasar
linfoide, ¿de qué órganos estoy hablando? Vaso, por tanto va a haber esplenomegalia, muy bien. Y si estoy hablando del vaso, ¿qué órgano más tienen que estar? Los ganglios. Entonces, ¿qué? Si están proliferando, ¿qué va a haber? Adenopatías. ¿Está entendido? Fácil, ¿ve? Bonito y sencillo. Hasta ahí, ¿está entendido? Entendido. Entonces, dentro de la clínica de la leucemia mieloide aguda, yo voy a tener estos tres síndromes. Pero dentro de la LLA, yo voy a tener, ¿qué más? Voy a tener hepatomegalia, esplenomegalia y ganglitos, ¿no? Adenopatías. ¿A ver? Eso va ahí. ¿A ver? Porque infiltra. Ahora, la leucemia mieloide aguda, si bien es de presentación en ancianos, también se presenta en niños menores de 5 años. Aquí sí es de muy mal pronóstico, ¿no? Es muy, muy malo. Porque la LMA tiene un montón de genes que ahorita les voy a mostrar. Entonces ya estamos hablando hasta aquí. Si yo dentro de la clínica voy a tener anemia, voy a tener síndrome hemorrágico, es decir, petequias, ¿no? Púrpuras y demás, y ojo, tiene que haber sí o sí pérdida de peso, tiene que haber sudoración en las noches. ¿Por qué? Por esto. Por el síndrome tóxico infeccioso. ¿No? ¿Está entendido hasta ahí? Ok. Ya, ahora ya con esto estamos diciendo que en la leucemia mieloide no madura. En la linfoide tampoco. La fisiopatología es parecida, pero más nos vamos a ir a la stem cell de línea linfoide. Ya pasa lo mismo, pero con los blastos de línea linfoide, en la LLA. ¿Está entendido, verdad? Ok. Entonces, estamos diciendo que son células inútiles, son realmente malos. En lo personal sí es bonito verlos en microscopio, pero no es bonito verlo en pacientes, porque ellos son los que llevan el tratamiento, ¿no? Es muy triste esa parte. Pero en niños se habla de una tasa de curación, una sobrevida global de 95%. Se curan, muchachos. Conozco 3 casos de niños que se han curado. De la leucemia ya van 10 años sin leucemia. Actualmente ya tienen 15 años, el otro tiene 20 años, el otro tiene 19 años. Niños que han tenido LLA a sus 4 añitos. Entonces ya con esto yo puedo hablarles de estas son las células madres, vean. Bien deforme, su membrana, su citoplasma, su núcleo es muy inmaduro, otro blasto, otro blasto, otro blasto, otro blasto, otro blasto, están proliferando. Esta es la médula ósea de un paciente con LMA. ¿Ya? Dentro de la clasificación de la LMA puede haber, según morfología, en 7 tipos. ¿Lo ven? ¿Han leído? N1, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, ¿no? Y dentro de la CLA, la clasificación morfológica se va en 3, la clasificación franco-americana británica, que te dice L1, L2 y L3. Ok, entonces yo les digo, recordando porque han leído, estos son de alguna manera los grupos genéticos de riesgo favorable, intermedio y adverso, ¿ya? Dentro de la LMA. Ahora, antes yo de dar tratamiento y hablar, voy a hablar un poquito de los grupos de riesgo. Tengo que ver si mi paciente, uno en este caso, tiene translocación 821, la inversión 16, el NPM1, la cepa, morado, no biodélico. Todo esto se hace en nuestro país, se preguntarán. Sí se hace, muchachos, pero es muy caro. Cada grupo de reactivo, por decirlo así, cuesta alrededor de 2.200 bolivianos. ¿Ya? En otros países sí cubre el seguro, sí les cubre la parte de citogenética para ver yo qué tipo de citogenética tiene este paciente, si es de riesgo intermedio, si es de riesgo favorable o si es de riesgo adverso, ¿no?
Para eso, ¿para qué me sirve? Para yo saber si este paciente tiene condición para ir a trasplante o no. Por eso yo necesito saber este tipo de riesgo, ¿ya? En su caso es para su conocimiento. Entonces dentro de la leucemia ha habido genes que se mutan. Puede haber desde deleciones, translocaciones, inversiones o como bien hace rato decía su compañera, la trisomía 21, ¿no? Ok. Entonces, antes de dar el tratamiento yo tengo que decir, las características de la enfermedad, la exposición a tóxicos, ahí está, es lo primero. Exposición a tóxicos se refiere a tinturas de cabello, inhalación de tóxicos, barniz, pintura, las personas que usan pesticidas, agricultores. En nuestro caso, por ejemplo, yo en el hospital de clínicas veo mucho paciente que no tienen recursos económicos, ¿no? Entonces, en su mayoría son agricultores, en su mayoría muchas veces son mineros, porque la contaminación del agua, la mayoría de los pacientes que tienen leucemia vienen de la mina del lado de los yungas, ¿no? Mapir y demás, o vienen a veces del Potosí y Oruro, por el mismo agua, ¿no? Los metales son tóxicos, ¿ya? Entonces todo tóxico puede llegar a provocar la estimulación de estos genes para que puedan mutarse. ¿Está entendido? ¿Verdad? Ok, segundo, antecedentes de SMD. ¿Qué es SMD? Es el síndrome mielodisplásico. Es más complejo de lo que suena. Para ponerlo en palabras sencillas, son células que están ahí, pero son muy deformes. No son blastos, pero no cumplen su función. Si bien son plaquetas que no actúan en la hemostasia. Si bien son glóbulos rojos, no cumplen su función del cambio de oxígeno. Si bien son glóbulos blancos, no cumplen la activación de la síntesis, ¿no? De interleucinas y demás. Entonces, el síndrome mielodisplásico se caracteriza por la disfunción. No funcionan bien, no maduran bien, no actúan. Entonces, si una persona tiene SMD, síndrome mielodisplásico, puede llegar a desarrollar leucemia mieloide. Otro, citogenética y caracterización molecular. Ya les había dicho, si dentro de la carga familiar, en una anterior clase les dije, ¿no? Si un paciente, sus padres han sido diabéticos, sus abuelos han sido diabéticos, ese nieto, ¿cuánto porcentaje de que sea diabético tiene? Un 50%. Y es peor cuando esa persona no se cuida, ¿no? Por la carga genética. Entonces ya tener antecedente de cánceres en la familia, cáncer de estómago, de esófago, de páncreas, cualquier tipo de cáncer puede llegar también a desenvolver y desarrollar, ya sea en el nieto, bisnieto, este tipo de enfermedad. ¿Ya? Pasamos, factores específicos del paciente. Aquí está, comorbilidad. ¿Cuáles? Bien lo decía su compañera. Si bien el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición, ¿no? También hay otras enfermedades asociadas a la leucemia. Entre estas, les habíamos mencionado una específicamente, ¿se acuerdan? La anemia hemolítica, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la anemia hemolítica está ligada a o asociada a trastornos linfoproliferativos como linfomas o leucemia. La anemia de Fanconi también, pero eso es en niños, ¿ya? Entonces, yo veo si mi paciente tiene o no. Ahora, para dar el tratamiento, en mi caso, yo tengo que ver todo, muchachos. Si mi paciente es un paciente diabético, un paciente que ya tiene 60 años, diabético, tiene taquicardia ventricular, es hipertenso, yo necesito ver, para mí, darle todo. Primero, hemograma de inicio. Sí o sí tengo que ver su hemograma virgen, cómo está. Tengo que ver su corazón. Una fracción de eyección ventricular. ¿Cuánto es lo normal, doctores? 50%. Les voy a pegar. ¿Ah? ¿Cuánto es lo normal? 65. ¿Ya? Yo tengo que ver la fracción de eyección ventricular para yo dar quimioterapia, porque al yo dar quimioterapia no es que yo solamente voy a matar a los blastos y ya, no, voy a matar a los poquitos blancos buenos que hay y a las poquitas plaquetas que hay y también a los glóbulos rojos, ¿me dejo entender? Por tanto, yo necesito ver cómo está ese corazón, porque voy a dar cardiotoxicidad.
Hay medicamentos que yo uso como la antraciclina, los antracíclicos, que van a provocar toxicidad en el corazón. Y si el paciente ya me viene con una falla cardíaca, que está con un bloqueo o algo, yo voy a empeorar ese bloqueo. Por eso necesito ver su corazón. ¿Qué más necesito ver en un paciente con leucemia? Su perfil hepático. Porque hay pacientes que ya tienen incluso infiltración. ¿Ya? Estas enfermedades, más que todo la leucemia linfoblástica aguda, va a infiltrar órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana o santuario? Cerebro, sistema nervioso central y gónadas, ¿no? Por eso, cuando un paciente varón tiene LLA, ¿no? Tiene alto riesgo de hacer infiltración al sistema nervioso central. Por ejemplo, un ejemplo, caso clínico. Paciente de 22 años de edad llega al servicio de emergencias convulsionando. Al examen físico, ustedes lo han encontrado, ¿no? Al examen físico se evidencia presión arterial 80-60, se encuentra taquicárdico, con frecuencia respiratoria de 28, está con una saturación de 85%, está al examen físico con petequias generalizadas, está con adenopatías, tiene esplenomegalia, ¿no? Y llega convulsionando. Le hacen un hemograma, en el hemograma evidencia 140.000 blancos. Pero algo más que van a evidenciar. Lo normal en un hemograma, ¿qué es, muchachos? Aquí, lo normal en un hemograma, ¿qué es? Que los segmentados estén elevados sobre los linfocitos o los basófilos. ¿Qué es lo normal? Los segmentados, ¿no ven? Hemos dicho que lo normal es de 40 a 60%. Pero en el varón que les cuento, ha llegado 70% de linfocitos, 10% de segmentados, atípicos los reportan los bioquímicos o inmaduros a veces los reportan con un 10%, 15%. Así a veces los reportan. Entonces, cuando yo veo esto, ¿qué se llama? Cuando yo veo esto. No, inversión leucocitaria. Esto se llama inversión, porque esto no es normal, muchachos. Un paciente joven jamás puede tener linfocitos 70%, y no es normal que me muestren atípicos. Y peor si me están diciendo que tiene glóbulos blancos de 140.000. ¿Cuánto es lo normal, hemos dicho? Uno de 4.000 a 10.000. De 4.000 a 10.000. ¿Y este paciente con cuánto está? 140.000. Eso se llama ¿qué? Hiperleucocitosis, a predominio de linfocitos. Y 10% hay atípicos. Entonces yo a este paciente le hago médula ósea, le hago un aspirado de médula y me encuentro con un 90% de infiltración de blastos, así como la imagen que les he mostrado, igualito. ¿Ya? Lo que yo hago, lo que los hematólogos hacemos, es cuando vemos este tipo de hemograma, directamente hacemos aspirado, hacemos nuestros frotis, vamos al microscopio, bueno, teñimos y toda la cuestión, vamos al microscopio y vemos, si vemos esos blastos, mandamos para inmunofenotipo o citometría de flujo. Y a la citometría de flujo me va a descartar y me va a mandar todos los clústeres de diferenciación. Si es inmaduro, me va a reportar, ¿no ve? LLA, B común, T o pre-T o pro-B, cualquier tipo de estilo. ¿Está entendido? Entendido. Entonces, para yo llegar al diagnóstico netamente necesito inmunofenotipo, en el caso de las leucemias. ¿Está entendido? ¿No ve? Este paciente ha llegado convulsionando, ha llegado con petequias, las plaquetas, porque ahora en su examen siguiente va a ser puro casos clínicos, les diré. Entonces, plaquetas de 10.000. ¿Qué se llama eso? Trombocitopenia severa. Ya hemos hecho la clasificación, ¿no? Trombocitopenia severa, porque tiene menos de 10.000
plaquetas. ¿Está entendido? Entendido. A ver, espero de verdad de corazón que estén entendiendo y ya. Entonces, en este caso nosotros vemos comorbilidades de nuestro paciente. Dentro de la diabetes, muchachos, hay un gen que está involucrado. ¿Se acuerdan o saben cuál es ese gen? Dentro de la diabetes que está relacionado con la leucemia. El gen TET2. ¿Ya? Cuando nosotros usamos metformina, de alguna manera vamos a inhibir a este gen. Entonces, un paciente diabético que viene con leucemia, ¿no?, le favorece el uso de metformina, ¿no?, y de alguna manera también a nosotros por la leucemia. ¿Entendido? TET2, ¿ya? Vamos adelante. La información pronóstica con impacto, en este caso la respuesta a la quimioterapia. Esto es muy triste. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente con este tipo de citogenética, por más quimioterapia que yo haga, por más trasplante que yo haga, no vive. Porque tiene mutaciones muy malas. Con efecto adverso, o sea, no cambia. Les había comentado que con la quimioterapia lo que yo quiero es barrer con todas estas células malas, quiero quedarme con todo esto blanco. El trasplante ingresa y los nichos se van acumulando, ¿no?, acomodando por moléculas de histocompatibilidad, se van acomodando y empiezan a hacer globulitos rojos, plaquetas y blancos. Así es el trasplante, no es cirugía. El trasplante es lo más parecido a una transfusión. ¿Está entendido? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo este tipo de genética, ese tipo de mutaciones, por más quimioterapia o trasplante que yo no funcione, he tenido la oportunidad de estar en México, ¿no?, y al estar allá en México he conocido a un médico que trató a uno de los accionistas de Cadena Fox. El caballero tenía 3 hoteles, ¿no?, por ahí en México, y accionista mayoritario de la Cadena Fox. Su hijo único, 23 años, hijo único, 23 años, lamentablemente empezó a tener estos síntomas: sangrado, anemia, no comía bien, llevaba una vida loca, todo el tiempo de bebidas y demás. Se ha activado, ¿no?, esta enfermedad, ha hecho la quimioterapia y tenía una citogenética pésima. El médico me comenta que este muchacho ha hecho trasplante. Su padre había pagado y había vendido un hotel $50,000. Hizo el trasplante, todo un año internado, porque el trasplante no es como que ya se va, no, es ir y venir, ¿no? El trasplante tiene que estar uno inmunosuprimido de por vida, tiene que cuidarse de las infecciones, o sea, no es cualquier cosa, no es chiste. Entonces este muchacho hizo trasplante, a los 6 meses recae. O sea, luego de haber sido dado de alta un año, a los 6 meses recae, le vuelven a hacer la citogenética, porque con la quimioterapia alteramos también toda la parte, porque se empiezan a inhibir un montón de las ciclinas, topoisomerasas, todo lo que se imaginan del ciclo celular, de las fases, ¿no?, de la G0, 1, 2, ¿no?, todo eso se altera con la quimioterapia y con el trasplante. Al muchacho se le volvió a hacer un segundo trasplante porque el padre quería que viva. Ya paga $80,000 a su donante. Después del segundo trasplante, el muchacho ya no quería saber más de sus hospitalizaciones. Salió del trasplante. 3 meses después volvió a recaer. Finalmente falleció. Entonces ahí te das de cuenta, ni con todo el dinero del mundo que tengas, no puedes. Cuando esto se activa, muchachos, se activa y no tiene fin. Es muy triste, yo lo vivo con los pacientes. Por eso les digo, alimentense bien, cuídense. Coman por lo menos una manzana y un yogur de mañanita. Y al mediodía por lo menos zanahoria y vainitas, algo de nutritivo, métanse a la boca. No consuman bebidas alcohólicas todo el tiempo. ¿Entienden? Porque todo esto se altera solamente por eso. Solo es eso, muchachos. ¿Me entienden? Ahorita tenemos pacientes, 2, 3 pacientes. Uno ya falleció con LMA, citogenética de mal pronóstico, y de paso le ha dado pseudomonas y mucormicosis. Saber esos cuadros realmente duele, por eso les digo, cuídense.
¿Está entendido? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? En el caso de las LLAs el pronóstico es mucho mejor. El tratamiento es diferente, ¿no? Si bien el tratamiento en la LMA, lo que más se maneja es el 7+3. Es un protocolo de quimioterapia. Se llama, en la LMA se usa el 7+3. ¿Ya? Se usa citarabina y darnolivicina. En cambio, en la LLA el tratamiento es más largo. El tratamiento dura alrededor de 2 años. Y es un ir y venir. Ahorita les voy a mostrar. El tratamiento de la LLA, de todas las leucemias en sí, se divide básicamente en 3 fases. En una fase de inducción, consolidación y mantenimiento. Existen varios protocolos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la gravedad, si tiene toxicidad, si el paciente ya tiene patología cardíaca, o sea, hay un montón de protocolos, ¿ya? A nivel mundial, para el LMA se usa el 7+3, en cambio para el LLA hay un montón de protocolos. Hablamos desde el Hipercevad, no sé si lo han escuchado, del Hipercevad, hablamos también del GADLA, el BFM, hay varios protocolos, ya, varios protocolos. No voy a hacer hincapié en esto, pero sí es necesario que lo conozcan, ¿ya? Entonces, dependiendo de la citogenética y demás, yo voy a iniciar el tratamiento. El inicio del tratamiento, pues, es la inducción como tal. En el caso de la LMA, siempre empiezo con la inducción. ¿Cuál es mi objetivo con el tratamiento? ¿Qué hago yo con la quimioterapia? Cuando yo empiezo la quimioterapia, le digo, ¿sabe qué usted tiene esto? Necesitamos hacer quimioterapia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que la enfermedad duerma. En mi caso, yo jamás voy a usar no voy a hablar de cura con mis pacientes adultos. No hablo de cura. El único que cura es Dios. Yo hablo de remisión. Hablo de que la enfermedad se tiene que dormir el tiempo que más se pueda. En el caso del LMA, una vez que yo doy la inducción, los 7+3, todos los días por 7 días, todo el día tiene que entrar quimioterapia por el catéter, por 7 días. Y luego de esos 7 días pasa una fase que se llama fase Navi. Esa es la fase más delicada y complicada para un paciente. ¿Por qué? Porque va a tener riesgo de sangrado, va a tener riesgo de infección, va a tener anemia. Entonces todo el tiempo va a tener que estar bajo requerimiento transfusión. ¿Está entendido? Entonces yo para dar quimioterapia a un paciente tengo que explicarle, ¿sabe que usted tiene esta enfermedad? Y lo único que se puede hacer es esto, la quimioterapia. Te da un 50% de decir, o que duerme la enfermedad, ¿por cuánto tiempo? Por unos 2 a 5 años. Así es. Así de ruda es esta enfermedad de LMA. En cambio, la LLA le da más chance, porque pueden llegar a tener una sobrevida de 5 hasta 10 años. ¿Ya? ¿Qué más han leído de acuerdo al tratamiento? El trasplante alogénico. El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, ¿no? En nuestro país no se hace de manera, ¿cómo decir? No se hace de manera legal. Todo lo que se hace es de manera ilegal. No hay hasta ahora normas en nuestro país dentro de la Constitución Política del Estado y el Acápite de Salud. No hay alguna ley o algo que apoye el trasplante, porque uno, no hay las condiciones.
condiciones para hacerlo, ¿ya? Si bien tenemos los equipos para hacer la colecta de precursores hematopoyéticos, no hay infraestructura en el hospital, en los hospitales públicos. Los únicos lugares donde hacen, hasta lo que yo sé, es en Cochabamba, que ahí hacen el trasplante autólogo, pero no el halogénico, ¿ya? ¿El halogénico qué significa? ¿Saben qué significa? El halogénico es buscar un donante lo más parecido posible a la paciente que está enferma o al paciente que está enfermo. Lo más compatible dentro de todas las moléculas, dentro de toda la citogenética, todo, lo más compatible que se quiera dentro de las moléculas de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 y los HLA, ¿ves? Tipo 1 y tipo 2 también. Entonces yo tengo esa compatibilidad, le digo, ok, usted es el candidato para darle el trasplante a esta persona. ¿Qué yo hago? Yo lo que hago es estimular a esta persona. Hay factores estimulantes, no hay medicamentos. Uno de ellos es el filgrastim, ¿ya? Yo doy filgrastim a esa persona empieza a darme células extensas. Conecto a la máquina cuando esta persona ya está capacitada, o sea, ya en su hemograma yo veo que ya hay muchos leucocitos y hago la colecta. ¿Han visto un paciente en diálisis? Más o menos es así, no tienen catéter, sí. Están conectados por vía parenteral. Una máquina es parecida, es una máquina de aféresis. Se hace la colecta solamente de progenitores hematopoyéticos y la maquinita te la va colectando. Él está conectado a esa máquina. Entonces, la máquina es la que colecta los progenitores hematopoyéticos. Se van colectando hasta mientras el paciente, todo su hueso tiene que estar blanco por dentro. Una vez que ya se tiene neutrófilos así en cero, chicos. De tener glóbulos blancos de 140.000 blastos, tiene que tener cero, o sea, nada. Tenemos que volar esa médula, no tiene que haber nada. Cuando ya no tenga nada y el paciente está en cero, ese es el día cero, ese es el día en el que vuelve a nacer, lo llamamos así. Porque se infunde el trasplante, todas las celulitas que se han colectado, se infunde, se transfunde al paciente y ¿cómo les digo? Por reconocimiento propio, porque las células estas saben dónde es su hogar, por reconocimiento de las moléculas, van y se apegan a los nichos, a las huellas que han dejado los ex progenitores. ¿Me dejan entender? Entonces van y hacen proteapéresis y demás, van y hacen el reconocimiento. Aquí parece que se supone que eran iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa si no pegan? Esas células provocan una reacción y empieza a ver eso del antígeno anticuerpo y todo es un desastre. Y ahí aparece la enfermedad, injerto contra hueso. Y ahí es terrible porque los pacientes parecen quemados, empiezan a tener úlceras y demás. Entonces, como ven, el cuadro es muy aparatoso. Llegar a trasplante muchas veces es mucho más caro. Hay pacientes que sí viven. He llegado a conocer un muchacho de España. A sus 13 años le han diagnosticado el MA. Se ha ido a España a hacer el trasplante halogénico y ahora ya tiene 23 años. ¿No? Está vivo, ya son 10 años sin leucemia, sin el MA. ¿No? Entonces, solo Dios puede hacer que esa enfermedad cure. Yo no puedo decir, ay, sí, que no, pero solo Dios. Porque en el hospital, cada cosa que se ve, a veces no tiene muchas cosas lógicas. Porque uno médicamente yo puedo decir, no, parece que va a vivir o parece que va a morir y vive, ¿no? Y cuando ves esa respuesta y le preguntas a esa persona qué es lo que ha hecho, muchas veces te dice, lo he dejado todo a Dios, ¿no? Yo no, por esa misma razón, por todo lo que sé, por todo lo que, cómo es que interactúan las moléculas, los receptores, los toiles, o sea, es un montón de interacciones celular que no se imaginan. Todo esto a nivel molecular es tan profundo, ¿no? El RAM, el CAT, todos esos sistemas, los promotores de diferenciación, proliferación, maduración, es tan enorme que alguien tiene que hacerlo así tan perfecto. ¿Me entienden? No sé si me dejo entender. Es que sí o sí existe alguien ahí arriba, ¿no? Para mí, en mi caso, siempre es Dios, ¿no? Y es ahí donde yo me doy cuenta de hasta dónde somos
llegamos y qué es más allá. Entonces, un paciente con LLA puede hacer el tratamiento y puede remitir. Conozco adultos que han llegado a la remisión completa, a vigilancia. Luego que hacemos la inducción, tenemos que hacer un control de enfermedad mínima residual, se llama, o enfermedad mínima medible. Volvemos a hacer el aspirado, mandamos para enfermedad mínima residual. Si esa MR me sale 0.001, yo digo, ok, pasamos a la consolidación. Vuelvo a hacer la consolidación, si vuelvo a hacer mi control, si esa enfermedad mínima medible me sale 0.001, paso al mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa si no paso de la inducción? Si en la inducción mi MR, mi enfermedad mínima medible o residual me sale 0.1 o me sale 10%, lo que he hecho con la quimioterapia es en vano. La enfermedad de aquí a 3 meses va a volver y con más fuerza. Entonces, lo que yo hago es cambiar de esquema. Doy un protocolo de quimioterapia más intenso. No me quedo ahí. ¿Está entendido? ¿No? ¿Está entendido? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta aquí. ¿Está claro? Ya, entonces hasta aquí quedamos con leucemias agudas. Hemos hablado de mieloide y linfoide. A la siguiente vamos a hablar de las crónicas y de los trastornos linfoproliferativos crónicos. ¿Ya? LMC es harto para el y les he dejado ya tarea en plataforma. ¿Ya? Así que les vaya bien, muchachos.